Hola, en este video les mostraré las herramientas necesarias que utilizaremos en el transcurso de este curso, donde desarrollaremos una aplicación web utilizando PHP MVC. Ahora, la primera herramienta que necesitaremos será un editor de texto y yo voy a utilizar el siguiente editor de texto, Visual Code. Me encuentro en la página oficial de Visual Code para poder descargar nuestro editor de texto, pero ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto de su preferencia. Yo en mi caso utilizaré Visual Code y por lo tanto estoy en la página oficial y puedo seleccionar las opciones para poder descargar Visual Code si quiero ejecutarlo en Windows, en Linux o en Mac, pero yo voy a seleccionar Windows. Bien, y nos redirecciona a la siguiente página donde empezará la descarga del ejecutable de nuestro editor de texto Visual Code. Ahora, la instalación de esta IDE o de este editor de texto no es tan complicado, solo hay que ejecutar nuestro ejecutable de nuestro Visual Code y seguir los pasos que nos proporciona el ejecutable, y de esta manera tendremos ya instalado nuestro Visual Code en nuestra PC. Ahora, para poder ejecutar nuestra aplicación de tipo PHP necesitamos el servidor de Apache, por lo tanto necesitamos descargar una herramienta que nos proporcione ese servicio de Apache, donde me encuentro en la siguiente página oficial para poder descargar este programa que nos proporciona el servidor de Apache. Nos proporciona también un gestor de base de datos para poder crear nuestras bases de datos llamado MariaDB. Podemos seleccionar cualquiera de las opciones para poder descargar Arshan, este programa que nos proporciona estos servidores, pero yo necesito Arshan para que me proporcione el servidor de Apache. También podemos utilizar el servidor MariaDB para poder crear nuestras bases de datos de tipo MySQL. Ahora podemos seleccionar cualquiera de las opciones, bien la opción para poder ejecutar nuestro Shan y poder utilizar el servidor de Apache y MariaDB en Windows o en Linux o en Mac. Bien, están las tres opciones. La instalación de este programa también no es tan complicado, solo tenemos que seguir los pasos del ejecutable para poder proporcionarle la información de los servidores que vamos a utilizar utilizando Shan. Ahora, cuando lleguen a esta parte de la instalación de este programa Shan, les pedirá qué servidor van a utilizar, si van a utilizar Apache o MySQL. Hay que seleccionar la opción Apache y la opción MySQL si ustedes desean utilizar MySQL, pero el servidor que nos está proporcionando Shan es MariaDB, pero MariaDB prácticamente es MySQL. Y para poder gestionar sus bases de datos pueden seleccionar la siguiente opción que les proporciona Shan, el administrador de bases de datos de MySQL o MariaDB. Ahora, una vez que seleccionen los servidores que ustedes van a utilizar, presionan el siguiente botón Next para que se instalen estos servidores en su PC. Ahora, si ya tienen instalado MariaDB o MySQL, no es necesario seleccionar el servidor de MariaDB o MySQL porque ya tienen instalado ese servidor de base de datos o cualquier servidor de base de datos que ustedes deseen utilizar. Pero yo en mi caso voy a utilizar MariaDB como mi gestor de base de datos o como mi servidor de base de datos. Ahora voy a pasar a la página oficial de MariaDB. Muy bien, me encuentro en la página oficial de MariaDB. En la descripción del video voy a dejarles un enlace para que los redireccione a estas páginas y puedan descargar estos programas y puedan instalarlos en su máquina o en su PC. Ahora me encuentro en la página oficial de MariaDB, donde tenemos la siguiente opción para poder descargar nuestro servidor de MariaDB que nos proporciona MySQL. Tenemos el siguiente botón, hay que presionarlo y nos redirecciona a la siguiente vista o a la siguiente página, donde también tenemos que presionar el siguiente botón. Luego tenemos la siguiente página donde nos muestra las versiones de MariaDB. En estos momentos tenemos MariaDB 10.2, que es la versión estable. Bien, hay que seleccionar o presionar el siguiente botón y nos redirecciona a la siguiente página donde tenemos que seleccionar qué archivo vamos a descargar, si un archivo zip
o el ejecutable para poder instalar nuestro servidor, pero hay que seleccionar el ejecutable. Pueden observar que tenemos la siguiente versión, tenemos el siguiente ejecutable. Hay que seleccionar este ejecutable que se va a instalar en nuestro Windows. Muy bien, presionan y empezará la descarga del ejecutable para poder instalar el servidor de MariaDB en su máquina o en su PC. También la instalación de este servidor no es tan complicado, solo tienen que ejecutar el instalador y seguir los pasos que les proporciona el instalador, donde les pedirá que hay que ingresarle un usuario o una contraseña al servidor que van a instalar en su máquina, que sería MySQL, pero utilizando MariaDB. Bien, le proporcionan esta información al instalador, todo dependiendo si ustedes desean colocarle una contraseña a su servidor para poder administrar sus bases de datos. Ahora voy a utilizar otra herramienta para poder gestionar mis bases de datos, o sea, un editor o un administrador de bases de datos llamado Heidi, y por lo tanto vamos a pasar a esa página. Muy bien, me encuentro en la página oficial de Heidi, donde este es un editor o una IDE o un administrador para poder gestionar nuestras bases de datos de tipo MySQL o cualquier servidor de base de datos. También podemos utilizar a Heidi para poder gestionar nuestras bases de datos que tengamos en SQL Server o en cualquier servidor de base de datos. Podemos utilizar esta IDE para poder gestionar nuestras bases de datos que tengamos en cualquier servidor de base de datos. Yo voy a utilizar a Heidi para poder gestionar mis bases de datos que yo tenga en el servidor de MariaDB o de MySQL. Pero si ustedes ya tienen un administrador donde pueden gestionar sus bases de datos de tipo MySQL, no es necesario descargar a Heidi. Todas las herramientas no son obligatorias, pueden utilizar sus herramientas de preferencia. Pero para este curso necesitamos tener un gestor de bases de datos de tipo MySQL y un servidor de Apache para poder ejecutar nuestra aplicación web. Ahora, tenemos el siguiente enlace para poder descargar esta IDE. Bien, tenemos la siguiente opción, la opción del instalador de 32 o 64 bits. Bien, y empieza la descarga del instalador de Heidi para poder instalar Heidi en nuestra PC. Ahora, la instalación de esta IDE tampoco no es tan complicado, solo tienen que ejecutar el instalador y seguir los pasos del instalador y luego tendrán ya instalado Heidi SQL en su máquina o en su PC. Hasta aquí este video, amigos, donde les he mostrado las herramientas necesarias que vamos a utilizar en el transcurso de este curso de cómo crear una aplicación web utilizando PHP MVC, donde vamos a crear un sistema de ventas y facturación. Ahora, como les mencioné anteriormente, estas herramientas no son obligatorias, ustedes pueden utilizar sus herramientas de preferencia, su servidor de base de datos de preferencia, con tal que sea MySQL o cualquier programa que les proporcione un servidor de Apache. Y pueden utilizar también su IDE de preferencia. Yo en mi caso voy a utilizar mi IDE de preferencia, Visual Code. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.